¿Qué vamos a sacar? Los datos que nos dan del problema. Nos están indicando el porcentaje de contribución de cada elemento. Carbono 52,17%. Oxígeno 34,78%. Hidrógeno igual 13,05%. Bien, tenemos esos tres elementos que forman un compuesto que no sabemos cuál es su fórmula y nos piden las dos fórmulas, empírica y molecular. A ver, chicos, me entienden acá. Para nosotros poder calcular cualquiera de estos dos tipos de fórmulas, necesitamos los gramos de cada elemento. La masa. Pero en este caso no nos han dado ese valor, pero nos da un porcentaje. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a asumir que estamos trabajando con una muestra de 100 gramos del compuesto. Si asumimos que estamos trabajando con una muestra de 100 gramos de compuesto, este porcentaje va a ser igual a los gramos de cada elemento. ¿Sí? O sea, cuando a mí no me den gramos, vamos a asumir que trabajamos con 100 gramos de un compuesto y el porcentaje va a ser los gramos de cada elemento. Y nunca más en la tabla la masa de eso lo van a necesitar para convertir a mol, ¿sí? Entonces, si me dan porcentaje, asumimos que estamos trabajando con 100 gramos de un compuesto que no sabemos su fórmula, ese porcentaje va a ser igual a los gramos de cada elemento. Bien, ahora sí tenemos los gramos de cada elemento. Entonces, no siempre me van a dar los gramos de cada elemento. En el siguiente ejercicio se van a dar cuenta que ustedes van a tener que hallar los gramos de cada elemento. Esta es la forma básica, como le indiqué. Este es el ejercicio más sencillo. Bien, ¿qué nos piden? Dice que determine fórmula empírica, que es la mínima, la sencilla, y la fórmula molecular, que es la fórmula real de un compuesto. Bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Como ya tienen los gramos de cada elemento, lo primero que se hace, digamos, el primer paso para llegar a la fórmula empírica es pasar los gramos de cada elemento a mol. Ese es el primer paso. Conviertan los gramos a mol. ¿Y cómo convierto de gramos a mol? ¿Qué hay que usar, chicos? Masa molar del compuesto. Solo usan el número de Avogadro cuando tengamos partículas. Solo partículas. Por decir, me dan gramos, pues 10 gramos y me piden electrones. Obligado. Me piden átomos. Eso. Moléculas. Donde me nombren cualquier partícula, ahí usamos el número de Avogadro. No se olviden. Aquí solo quiero convertir de gramos a mol. ¿Cómo hacemos esto? Calculando la masa molar. Bueno, en este caso es la masa molar de un elemento, lo que está en la tabla periódica. Un mol de carbono, 12. Si vamos a dividir la masa de la muestra, esta es la masa de la muestra de ese elemento, dividido por la masa molar. Cada elemento vamos a dividir por su masa molar. Y de esa forma vamos a obtener mol de cada elemento. Bien, aquí en fórmula empírica y molecular hay que tener cuidado con el número de decimales, ¿sí? Tratemos de trabajar entre 2 hasta 3 decimales para ser más exacto. Ustedes se equivocan en la expresión del número decimal, colocan mal los números decimales, no lo hacen en forma correcta, les sale la fórmula incorrecta también. Hay que tener mucho cuidado,
¿Sí? ¿Cuánto le da arriba? ¿Cuánto mol de carbono se tiene? Vamos a entrar con 3 decimales, ¿ya? 4, 347. mol de carbono. El siguiente, oxígeno. ¿Cuánto le da? 2,17. 17, 3. 17, 4. 17, 4. El 4. Después el 3 que sigue. 4. Ay, el 3. Y el último lo mismo. Bien, entonces, ¿cuál ha sido el primer paso? Esos gramos lo hemos convertido a mol. ¿Y cómo convertimos a mol los gramos? Dividiendo por la masa molar de cada elemento. Siguiente paso. También te va a dar igual, pero para ser más diseño. Abajo más, ahí, es otro pintado. Siguiente. Siguiente paso. Se divide por el menor valor de mol. Divido por el menor valor entre los tres. Entre los tres valores, ¿cuál es el menor? Segundo, muy bien. Todo dividido por el menor valor. Entonces, ¿qué número tenemos arriba? ¿Cuál es el resultado de esa relación? 2. El segundo, 1. El tercero, 6. Y esto que acabamos de obtener es el número de átomos de cada elemento. Sí, entonces, para ir a la fórmula empírica son de 2 a 3 pasos, depende. En este caso solo aplicamos 2 porque nos dio un número entero. En el siguiente ejercicio se van a dar cuenta que sí aplicamos los 3 pasos porque no me dan un número entero sino un número decimal. ¿Sí? Y vamos a ver cómo se desarrolla. Entonces, primer paso hemos hallado mol. Lo siguiente dividimos por el menor valor de mol y ahí obtenemos la fórmula empírica. Fórmula empírica igual. Carbono 2, oxígeno 1, hidrógeno 6. Ya tenemos la primera parte, fórmula empírica. Fórmula molecular. Para la fórmula molecular, ustedes necesitan 2 cosas. Recuerden, necesitamos masa molar del compuesto. O sea, ya es real. Y la fórmula empírica, que ustedes ya la determinaron. Esta masa real, esta masa molar tienen que darnos, si no, no podríamos calcular después la masa molar, la fórmula molecular. Entonces, la fórmula molecular va a ser igual a un número que multiplica a la fórmula empírica. Hay que hallar qué valor hay que multiplicar la empírica para hallar la fórmula molecular. ¿Y cómo determinamos este número? Relación masa molar del compuesto, que eso le van a dar, sobre la masa molar de la fórmula empírica. Pues este número que está aquí se lo obtiene relacionando las dos masas. Bien, ¿cómo calculo la masa molar de la fórmula empírica? Ok, ¿qué uso? Los elementos están multiplicando. Los elementos y la cantidad de... Ajá. Si tiene la fórmula empírica, la masa la puedo calcular con esta fórmula. Entonces, la masa de la fórmula empírica va a ser igual. Masa del carbono, 12 gramos por 2, 24. Oxígeno, 16 gramos 16 gramos por 2, 32. Hidrógeno,
El oxígeno no tiene. Por oxígeno Ay, no perdón. tiene. Oxígeno No tiene. oxígeno. Hoy sí. Entonces tiene 16. 16. Muy bien. Más 6. Hidrógeno Seis. sería ¿Cómo se? No, me refiero a baja. Hidrógeno 6 1 por 6. 1 gramo por 6. Por 6. por 6 gramos. ¿Cuánto nos da eso? 24, 30, 46 36 gramos. Sí, electrón. Y ese, ¿Cómo al lado? como hablamos, señor García, ¿qué es? Ya, bueno. Muy bien. Entonces, la masa de la fórmula empírica la calculamos con ayuda de la tabla periódica. Vimos la fórmula, sacamos la masa de cada elemento y ahí tenemos. Ahora sí, ese número. Ay, qué dato no le dicté. Sí le dicté. Sí le dicté. ¿Cuál es la masa molar? De hecho, éramos en muerto. 138 gramos. Masa molar de la fórmula empírica, ustedes la hallaron 46 gramos. Si ese valor de masa de la fórmula empírica les daba mayor, eso significa que hemos cometido un error en la fórmula empírica. Tiene que darnos menor o igual a la masa molar que nos da en el problema. Si nos da mayor que eso, significa que la fórmula empírica estuviera mal planteada, ¿sí? Debe ser menor o igual. Si dividimos esto, ¿cuánto nos da? 3. 3. Y este es el número ¿Sabes que la mañana que va a multiplicar la empírica. Fórmula molecular es igual. 3 por la empírica. Esto igual. Fórmula molecular igual. Carbono 6, oxígeno 3, hidrógeno 18. Bien, como vemos, es un compuesto orgánico, recuerden que no se simplifica, ¿no? Se multiplica menos. Bien, preguntas. Este es el ejercicio más sencillo. Ah, sí, la masa molar de la fórmula empírica puede ser menor o igual a la masa molar del compuesto. Y mayor, ¿no? Si mayor, esto te va a dar un número menor que la unidad, significa que en algo nos hemos equivocado en el cálculo de la fórmula empírica. ¿Sí? Preguntas. Sí. O sea, la obtención de la fórmula empírica es algo mecánico. Lo que hay que tener mucho cuidado es expresar los decimales. Ustedes se equivocan en el planteamiento de un decimal y les cambia la fórmula. ¿Cómo saber si está bien la fórmula molecular? Yo te digo, si me hubiera dado un valor mayor que esto estaría mal. O si no, si la masa que calculamos aquí no es divisible, pero la que tengo arriba, también, si tiene que darnos un tercio, también hubiera estado mal. Quizá la variación hubiera sido 3,1. Ahí hubiera llamado un 3. Pero si no, 3,5, 3,4, en algo nos hemos equivocado, ¿sí? De esta forma también te das cuenta si cometiste algún error. Preguntas de este ejercicio. Y esta es la forma básica de un ejercicio. Vamos con la complicada. Cualquier otra forma podríamos tener. Me revisan. Consultas. Dice que está formado el compuesto. Carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a sacar aquí? Los datos los vamos a escribir. Bien, me indican aquí que tenemos un compuesto. Este compuesto está formado por 3 elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Me indica que cuando este compuesto se quema, 1,176 gramos se quema, ¿qué se va a formar? Si este compuesto se quema, dice que se forma CO2,
763 gramos de dióxido de carbono. ¿Y qué más se forma? Agua, vapor de agua, 0,483 gramos de agua. de agua. de agua. Bien, en la siguiente unidad que nos toca ver ya ecuaciones químicas y balanceo de ecuaciones, vamos a ver que este tipo de reacción es una reacción de combustión. Es cuando ustedes tienen un compuesto orgánico. Si dice que se combustiona, significa que se quema en presencia de oxígeno. Y eso va a producir CO2 y vapor de agua. O sea, esto ahorita no lo vemos en la unidad 7, lo vemos en la siguiente unidad, que es la 8. Ahí vamos a ver los tipos de ecuación. O sea, esto se quemó, este compuesto, o sea, los 1,176 gramos, y se va a producir esas dos sustancias. Entonces, ¿para qué nos sirve estas dos sustancias que se ha obtenido? ¿Para qué nos servirá? Ustedes no saben los gramos de estos elementos. Para determinar los gramos de los elementos que forman ese compuesto. Para eso nos sirve. Esta es la muestra que se quema en una X cantidad de oxígeno y va a producir el vapor de agua y el dióxido de carbono. Repito, la ecuación ahorita no me interesa, solo estamos explicando cómo es este resultado, esta reacción. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Cuando les piden la fórmula molecular de cualquier compuesto orgánico, vamos a obtener dióxido de agua y vapor de agua, dióxido de carbono y vapor de agua. ¿Qué van a obtener? De los gramos de dióxido de carbono, hay que obtener los gramos de carbono. Del vapor de agua van a obtener los gramos de hidrógeno. Y el oxígeno se va a obtener a partir de la resta de la muestra que se quema. Recuerden, la muestra que se combustiona, menos los gramos de carbono que se obtiene, menos los gramos de hidrógeno que se obtiene. Entonces, los gramos de oxígeno va a ser igual la muestra menos los gramos de carbono que van a obtener, menos los gramos de hidrógeno. Si ustedes ya tienen los gramos de los tres elementos, ahora sí van a aplicar los pasos para determinar la fórmula empírica, ¿sí? En ese tipo de el mismo procedimiento, como decir, este capítulo es más mecánico. Lo que puede cambiar simplemente es el valor de la muestra. Pero ahí el mismo procedimiento nosotros vamos a tener que aplicar en la combustión de cualquier compuesto orgánico que les pida la fórmula empírica. O también después me pueden pedir la fórmula molecular. Ahora, vamos a hallar los gramos de carbono en esta cantidad de dióxido. Ahí es donde vamos a aplicar las relaciones cuantitativas. ¿Cómo determino gramos de carbono esa cantidad de dióxido de carbono? Ayer hicimos algo similar. ¿Tengo que emplear aquí el número de Avogadro? No, porque estamos hablando en términos de cantidad de sustancia, ¿no? Masa, masa. Si hubiera dado como dato, por decir, 3,5 por 10 a la 5 moléculas de CO2 y necesita gramos de carbono, ahí sí estábamos obligados a aplicar el número de Avogadro, porque me daban en términos de partículas. Como ahí es gramos, no es necesario aplicar el número de Avogadro. Entonces, vamos a resolver esto. Parto del dato que nos dan. ¿Cuál es el factor que aplico aquí? ¿Qué hago primero? Masa. ¿Para qué me sirve la masa molar? Para el mol. Es, los gramos los vamos a pasar a mol. ¿Cómo pasamos a mol? A la masa molar del compuesto. ¿Dónde sacamos estos 44 gramos? Lo sacamos de la
Tabla periódica. periódica. Buscamos la masa de cada elemento. Muy Carbono bien. y oxígeno. Se lo suma. Ahora, yo no necesito mol de 16 CO2. y Necesitamos los gramos de carbono en esa muestra del compuesto. 16. ¿Qué vamos a hacer? Quiero eliminar el mol. Entonces coloco el denominador. Un mol. Un mol de De CO2. Igual a 44 gramos. ¿Cuántos gramos de carbono tiene una mol de CO2? 12 gramos de carbono. Solo carbono. Y ahí nos queda en Solo la carbono, unidad gramos de carbono. Carbono. Que algo así creo que hicimos ayer con el elemento hierro, creo que fue. ¿Sí? Entonces, hemos pasado a mol con la masa molar y hemos observado que un mol de dióxido de carbono hay 12 gramos de carbono. ¿Cuánto le da esto? Igual, traemos contradecimal. 0.48. 0.48. Ya tenemos los gramos de carbono que en el ejercicio anterior nos daban. Ahora ustedes en este tipo de ejercicio lo van a tener que hallar. Vamos con el agua. Lo mismo. Gramos de agua. Señor Rubén, ¿de ahí dónde vamos? De agua a la mol. Un mol de agua, ¿cuántos gramos De tiene? agua. 18 gramos de agua. 18 gramos. Correcto. Y vamos a preguntar, señor Lastre, ¿y un mol de agua cuántos gramos de hidrógeno tiene? Dos. 2. Son 2 átomos y nomás. cada uno tiene un valor de 1 gramo. 2. Dos. ¿Cuánto le da esto? Sale 0.054. 0.053. 4. 4. 4. Bien, ya tenemos gramos de carbono, hidrógeno. Y al final el oxígeno restando de la muestra que se combustiona. 1,176 gramos de la muestra menos carbono menos el hidrógeno. 1.20. ¿Cuántos gramos de hidrógeno me dijo? ¿De oxígeno? Ah, no. No, da 1.22. ¿Cuánto? 1.23. La de oxígeno, pues. No puede dar 1,23. 0,642. Sí. ¿Cuánto? 0.0. Este mal, este mal. Claro, porque 1,23 es mayor de lo que se quemó. ¿Me repite el valor, la niña? Puse mal un número. 0,642. ¿Gramos de qué? Oxígeno. Entonces, ya hemos obtenido los gramos de cada elemento. ¿Sí ven? Esto es lo nuevo. Ustedes van a tener que hallar los gramos de cada elemento. En el anterior se los damos. Bien, ahora si aplicamos los pasos de la fórmula empírica. Vamos, señorita Aguirre, ¿qué hago? Primer paso. Que se puso a bailar así también, ¿no fue? Se puso a ver. Transformar a mol. Está bien, acá. Transformar a mol. ¿Qué hacemos con eso? A ver, señor García, que hoy ya está muy atento. Dígame. Transformar a mol. ¿Y cómo lo transformo? Con la masa de De carbono. 2. Dividido por 2. Eso, dividido para la masa molar, logramos. La masa, ¿ok? Sí, está bien, sí, Sí, mira, fe. Dividido, ya. ¿Cuánto da esto, señor Lamille? ¿Cómo? 0.04. Hidrógeno, lo mismo. Dividido por la masa molar. Para practicar, estamos escribiendo con la unidad correspondiente al desarrollo. Pero en la lección directo me pones aquí, puedes poner el 1 en el 12. Pero aquí para practicar y se acuerden de dónde salió, como es el primer y segundo ejercicio, ¿sí? Cada sustancia la estamos dividiendo por su masa.
la masa donde encuentra en la tabla periódica. ¿Cuánto le da el oxígeno? Bien, ya tenemos mol de cada elemento. ¿Cuál es el siguiente paso? Dividirlo por el Dividido por el menor valor en mol. ¿Cuál es el menor? 0,033 con el oxígeno. La primera. La última 004. Aquí 0,4. Uy, ¿qué es eso? ¿Qué? Lo último, Entonces menor y 0,4. Hermano sigma. Va a 1, salir clarito el video. ¿Por qué? Está nítido. ¿cuánto le da aquí? Eso que está hecho zoom. Eso que está hecho zoom. Dividan 1,35. ¿Qué regla tiene? Y el último, 1. Entonces, si ustedes observan, tenemos un valor que no está expresado en un número entero. Ahorita sí me Por está lo indicando algo tanto, porque sí me acuerdo de lo voy que a hicimos en aplicar el el tercer paso. El tercer paso es convertir esa cantidad que está expresada en decimal en un entero. ¿Y cómo lo van a convertir en entero? Multiplicando por un número. Por 3. Empezamos del más pequeño. Si lo hago por 2, multiplicamos por 2, no me da un entero. Pero si multiplicamos por 3, ¿cuánto le da esto? 3, 15, 15, 4.05, 4. No, Si 4 ya. este, Todo también. Pero exacto. si 4 es Si para este todos. elemento lo ¿Cuál crees que? multiplicaron por Arriba 3, va. A todo. todo. Sí, correcto. No se olviden, es todo. A veces se olvidan de eso. No, sí me acuerdo, sí me sé económico. ellos te dan la propuesta. Entonces, en este No, caso en la nos tocó pol- aplicar la pol- 3 solo pasos matemáticas. porque uno de los resultados nos dio un número expresado en decimal. Esto es todo antes. Entonces, la fórmula Ahí me daban empírica es química. carbono 3, hidrógeno 4, oxígeno 3, que esta es la fórmula mínima del ácido ascórbico. ¿Sí? Pregunta de ejercicio. Uy, está bien. Si dan cuenta, no está Solo que se me complicado. va a descargar el Solo hay teléfono. que tener mucho cuidado con los decimales. ¿Sí? A veces hacen el procedimiento correcto, pero se equivoca expresando decimales y les da otra fórmula. Recuerden que la lección del martes se califica el desarrollo. ¿Sí? No, Preguntas. Con el siguiente ejemplo terminamos la fórmula empírica, otra forma de evaluar, y vamos a revisar un ejercicio de deber. ¿Sí?